Para resolver las siguientes ecuaciones bicuadradas, o también llamadas ecuaciones de cuarto grado, debemos efectuar un cambio de variable. En el primer ejemplo, x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 9 igual a 0, efectuamos el cambio de variable x al cuadrado igual a y, de forma que nos queda y al cuadrado menos 10y más 9 igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y por tanto podemos aplicar la fórmula y igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Procedemos entonces a, nos ponemos aquí a, nos ponemos b y c. A es 1, b es menos 10 y c es igual a 9. Aplicamos la fórmula y igual a menos 10 más menos 10 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 9, sobre 2 por a, que es 2 por 1, igual a. Aquí aplicamos la ley de los signos, menos por menos más, 10 más menos la raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado nos da 100, menos 4 por 1 por 9 es 36, todo ello sobre 2 por 1. Nos queda 10 más menos la raíz cuadrada de 64 sobre 2. Entonces nos queda 10 más menos la raíz cuadrada de 64 es 8 sobre 2. Y por tanto tenemos dos soluciones. Una es 10 más 8 sobre 2 y la otra es 10 menos 8 sobre 2. Aquí 10 más 8, 18 entre 2, 9. Y aquí 10 menos 8, 2 entre 2, 1. Como al principio hicimos un cambio de variable x al cuadrado igual a y, ahora volvemos a deshacer el cambio, de forma que tenemos x al cuadrado, lo igualamos aquí a nuestra primera y, que es 9. Y aquí igual, x al cuadrado igual a nuestra segunda y, que es 1. Y por tanto nuestra solución es x. Este 2 pasa a llevar aquí como un medio, nos queda más menos 3, o lo que es lo mismo la raíz cuadrada de 9. Y aquí nos queda x igual a más menos 1. Estas serían las soluciones de nuestra primera ecuación bicuadrada. Vamos con la segunda ecuación bicuadrada, que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 3 igual a 0. Volvemos a efectuar el cambio de variable x al cuadrado igual a y, y nos queda y al cuadrado menos 2y menos 3 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y por tanto podemos aplicar la fórmula y, en este caso, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo ello sobre 2 por a. Nos vamos aquí, nos ponemos a, nos ponemos b y c para no liarnos. A es 1, b es menos 2 y c es menos 3. Aplicamos la fórmula y nos queda y igual a menos b menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1
por c, que es menos 3. Todo ello sobre 2 por a, que es 2 por 1. Desarrollamos esto un poco más y nos queda aquí menos por menos es más 2, más menos. La raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4. Aquí nos queda menos 4 por 1 por menos 3 es más 12, todo ello sobre 2. Y nos queda 2 más menos la raíz de 16 sobre 2. Y tenemos 2 más menos la raíz de 16, que es 4, sobre 2. Volvemos a tener dos soluciones para la y. Una es 2 más 4 sobre 2 y la otra es 2 menos 4 sobre 2. 2 más 4, 6, entre 2, 3. Y la otra es 2 menos 4 menos 2 entre 2 menos 1. Como al principio hicimos un cambio de variable x al cuadrado igual a y, volvemos a deshacer el cambio. De forma que donde ponga y ponemos nuestra primera solución, que es 3. Y aquí x al cuadrado lo igualamos a menos 1. Aquí nos da x igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Y esta sería nuestra solución de la ecuación bicuadrada. Esto no tiene solución, ya que esto no existe. Y por tanto, el x cuadrado igual a menos 1 no puede ser solución. Vamos con nuestro tercer ejemplo. X a la cuarta menos 5x al cuadrado igual a 0. Volvemos a hacer el cambio de variable y nos queda x al cuadrado igual a y. Y tenemos y al cuadrado menos 5y igual a 0. A esto le sacamos factor común. Y tenemos y por y menos 5 igual a 0. Una solución será y igual a 0 y la otra solución será y menos 5 igual a 0. Este menos 5 pasa al otro lado como más 5. Por tanto tenemos y igual a 5. Como hicimos aquí el cambio de variable, x al cuadrado igual a y, deshacemos este cambio de variable. A la x al cuadrado la llamamos a la y que nos ha dado aquí, en este caso el 0, y nuestra primera solución es x igual a 0. Aquí volvemos a hacer lo mismo. X al cuadrado la sustituimos por nuestra segunda y, que es 5. Y nos da x igual a más menos la raíz de 5. Y esta sería nuestra segunda solución de esta ecuación bicuadrada.